la familia de Villiger Cigar y la demostración es la Capitana. Sus nuevos colores dejan atrás los colores tradicionales de Villiger Cigar. La Capitana cuenta con una capa Connecticut, con una tripa y un capote dominicano y nicaragüense, y por supuesto es fabricado en la fábrica de Villiger en Nicaragua. La Capitana llegó para ser la jefa. Bienvenidos a Puro Itacón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué episodio más bueno! Y yo sé que lo digo todos los jueves, este es el mejor episodio, pero no. Realmente vamos a tener un episodio muy especial. Para la comunidad dominicana, no. Para la comunidad cubana, les va a encantar. Tenemos dos personajes muy interesantes y esta primera parte va a ser una conversación entre chicas. Aquí estamos bebiendo, aquí estamos conversando, vamos a fumar. Puro taconazo. Puro taconazo. Cuénteme, Angela. Buenas, hola. Hoy tenemos el inmenso placer, Janet, de tenerte en nuestro podcast. Gracias. En el que vamos a conversar. Yo estoy fascinada. Los que me conocen y los que no me conocen saben que yo soy muy pasional. Y me conecto con lo que me conecto. Y me conecté con el ron. Me fascinó. Gracias. Y luego, cuando indago acerca del nombre, dije, mire, me engranó, no es mentira. Dije, esto es algo que es maravilloso. Y se ha dado en un ambiente bien particular. Creo que estamos en el mejor momento para conversarlo. Estamos en el vecino, bien cubano. Bien cubano. Con la Marielita, bien cubano. Con 305, bien cubana. Y con acá una mezcla migratoria. Sí. Pues, Janet, vamos a comenzar desde el principio. Cuéntanos cómo llega, porque esto es una historia realmente muy, muy especial y sobre todo, como yo decía al principio, para la comunidad cubana. Llega muy, muy de cerca a todo el cubano, y de ahí es que viene el nombre de la Marielita. Pero cuéntanos desde un principio cómo tú vienes, quién tú eres, dónde naciste. Imagínate. Esa tradición familiar, sí, esa familia que yo sé que en la historia de la Marielita está muy ligada. Cuéntanos del principio. Bueno, gracias por tenerme. Gracias programa. Un honor para mí, la verdad. Y un honor para mí hacerlo con su próximo invitado también, obviamente. La Marielita en realidad empezó de un guión, pero el guión nace de una historia verdadera, que es la historia mía del Mariel, de cómo yo vine a los Estados Unidos en 1980, de 6 años por el Mariel. Mi padre era preso político. Intentó irse de Cuba con otros estudiantes más de la universidad en ese momento. Ya estaba casado con mi mamá. Bueno, lo cogieron, obviamente, lo pusieron en la cárcel, estuvo en la cabaña, torturado por 4 años. Wow. Cuando ocurre lo de abril 1, 1980, que fue lo de la Embajada del Perú, que fue lo que provocó el Mariel. Y te digo esa parte porque muchos cubanos ni saben, literalmente ni saben cómo fue el Mariel. Yo no lo sabía. Todo el mundo sabe, Tony Montana, Scarface, los delincuentes. O que el delincuente, yo pienso que esa es la peor. No, solamente los delincuentes, y realmente hay mucha historia. Pero no entienden por qué se llama Mariel. Ajá. Ni eso, o sea, se llama Mariel porque los barcos salían del puerto de Mariel. Ok. Y la razón que ocurrió todo lo de Mariel fue por lo de la Embajada del Perú, que entraron 6 cubanos en una guagua a pedir asilo político a la Embajada del Perú. El embajador del Perú en ese momento le dio el asilo político a los 6 cubanos. Ya era en 1980, ya se sabía que el comunismo y lo que había dicho Fidel era pura mentira. Puramente. Ya estaba el comunismo en su apotejo, ¿no? Como dicen los cubanos. Y empezaron a llegar cubanos y más cubanos y más cubanos a la Embajada del Perú pidiendo asilo político. Okay. El embajador de Perú siguió recibiendo más cubanos y más cubanos adentro de la embajada. Fidel le quitó toda la seguridad a la Embajada del Perú y lo que se formó fue un desastre, ¿no? La gente desesperada por salir de Cuba se encaramaba en la seca, en los techos de la Embajada del Perú, en los árboles, pidiendo asilo político. Este embajador llamó a otros países para que acogieran cubanos, otros países acogieron cubanos. Finalmente habló con los Estados Unidos, en ese momento era el gobierno de Jimmy Carter, y Jimmy Carter dijo, está bien, ok, yo voy a recibir 3.500 presos políticos. Okay. Al final del día fueron más de 125.000 cubanos los que llegaron por el Mariel. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Fidel? Obviamente vació las cárceles, vació los manicomios, todo eso es cierto.
pero muchas familias buenas vinieron por el Mariel. No solamente fue los Tony Montana, ¿no? No solamente fue la crápula Exacto. Entonces, pero eso es lo que Fidel quería que las personas, lo que vendió. lo que vendió, correcto, lo que él quería que las personas en Estados Unidos supieran era que venía la pura delincuencia de Cuba, ¿no? Y hoy entre esa familia obviamente estaba... Y entre esa familia estaba mi padre, que era preso político en realidad, que sí tenía el derecho de venir a los Estados Unidos por permiso de Jimmy Carter, su gobierno, pero Fidel no le importó. Él venga y traiga los barcos al puerto de Mariel y llévense a quien sea. Entonces, la familia de uno iba a buscar a su familia en el puerto de Mariel y le decían, no, te llevas estos 40 delincuentes o tu familia no sale. Oh my God. Al final del día era mentira, porque él quería que se fuera todo el mundo, que no estuviera con él, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos pasó en particular fue que salimos un mayo 16, llegamos a Cayo Hueso, bueno, salimos bajo una tormenta horrorosa, ¿no? Porque él no dejaba que nadie se fuera hasta que llegara la tormenta. Entonces salimos en la tarde, como a las 6 de la tarde. Estuvimos toda la noche bajo una tormenta horrorosa, que se partieron los estabilizadores del barco, no nos ahogamos por milagro de Dios. Oh, padre. ¿Qué edad tenía, Janet? 6 años. Y me recuerdo de esas olas negras inmensas cayendo dentro del barco. 17 horas. Bueno, llegamos a Cayo Hueso y ¿qué pasa? Que ya cuando llegamos a Cayo Hueso, en ese momento ya el gobierno americano sabe que Fidel lo que está mandando es delincuencia también, parte de los presos políticos. Claro. Aparte de eso, llegamos en la semana de los actos de McDuffie. McDuffie era un señor afroamericano que habían matado 3 policías en diciembre de 1979. Y esa semana, de esa semana de mayo 16-17, los 3 policías se habían encontrado, los habían encontrado no culpables. Y habían muchos riots en Miami. Okay. Tent City, que era donde estaban la mayoría de los marielitos, que llegaban por el Mariel, estaba repleto, más los riots de McDuffie. Lo que hicieron es que los que llegaron el 17 de mayo y a partir de esa llegada, los enviaban a diferentes campos militares alrededor de los Estados Unidos. Estaba Wisconsin, estaba Filadelfia, nosotros nos enviaron a Arkansas. Una pregunta. ¿Qué pensaba esa niña en ese momento? Mucha confusión. O sea, a mí nos vinieron a buscar a las 12 de la noche, nos tocaron la puerta duro, que había que irse para el Mosquito, que es donde los procesaban. Yo estaba cosiendo, esto es lo que me recuerdo de esa noche, yo estaba cosiendo una muñequita de trapo con mi abuela, que se llamaba Lola. Y esa es la única muñequita que yo llevé conmigo, ¿no? Que mi abuela, no. Mi abuela me la dio, yo me la llevé, o sea, pasaron muchas cosas en ese momento, ¿no? Claro. Pero cuando salimos para afuera nos tiraban huevos, nos tiraban piedras, obviamente. Al final nos metimos en un taxi, esto me lo dice mi papá porque esta parte no la recuerdo yo. Claro. Llegamos al Mosquito y yo tenía ganas de orinar. Y mi mamá y mi papá y yo estábamos parados en una fila. Había niños. Claro. Esto me recuerdo también. Claro. Había niños que los habían entrenado para que cuando llegaran las personas que se iban por el Mariel, que les tiraran piedras, que les tiraban huevos, que nos dijeran horrores. Y yo me acuerdo, niños de mi edad, chiquitico, ¿no? Claro. Eso sí me marcó, diciéndome horrores. Oh my God. Y yo caminando y estos niños escupiéndome, tirándome piedras, agrediéndonos, ¿no? Y me recuerdo porque eran niños de mi edad. Entonces, obviamente, esa parte se queda. Claro. Entonces, otra parte que me recuerdo era la guardia, la mujer que empezó a ver que no teníamos nada escondido, lo que sea. Empezó a manosear a mi mamá empezó a llorar y yo me oriné. De nada más que de verle la cara de terror a ella, ¿no? Entonces son partecitas así que me recuerdo. Lo otro que me recuerdo es mi muñequita Lola, como te había dicho, que cuando estaba allá, cuando nos asignaron el barco, porque no era ni el barco donde fue mi familia a buscarnos, fue otro barco que nos asignaron. Cuando llega el momento de montarnos a la embarcación, el guardia le dice a mi papá, la muñequita no va. Ay. ¿Y qué piensa mi papá? Que soy yo, porque tengo 6 años, ¿no? La muñequita, Claro. obviamente. Dentro de la situación, lo menos que se imaginó era que se estuviera refiriendo a muñeca. Haga una muñeca de trapo. Entonces mi papá le dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que la muñequita no va? La muñequita es mi hija, ¿no? Vamos todos. No, tu hija no, la muñequita de trapo. Ay, ay, ay. Entonces imagínate, en ese momento, psicológicamente o subconscientemente, esa muñequita significaba para mí mi abuela, mi abuelo, mi primo, mi país, mi isla, todo, ¿no? Entonces yo aferrada a la muñequita y ahí me la quitaron
Y yo a puro grito, mi papá me carga. Entonces cuando él me carga y empieza a caminar hacia el muelle, hacia donde está la embarcación, el barco, yo estoy mirando al guardia, ¿no? Porque mi espalda está al barco. Claro. Y él me hace así con la muñequita, me la tira en el piso y me la pisotea toda. Ay, ay, ay. Y eso se quedó conmigo por muchísimos, muchísimos años. Entonces me quitaron mi isla, me quitaron mis abuelos, hasta me quitaron mis muñequitas, me quitaron todo. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, la libertad tuvo un precio para mí. Muy alto, efectivamente. Muy alto. Y para, ¿Cómo marcó todo eso a esa niña y consecuentemente a la mujer? uf, ¿qué pasa ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué pasa cuando esa niña llega aquí Ah, y ve que, Sí. porque el entorno, el lenguaje, las Sí. personas, el lenguaje, el idioma, Claro. las personas, todo cambia. Todo. Estás sin familia, estás sin amigos. en un lugar nuevo, Estás en una en un casa lugar nueva. O sea, tus padres también, como migrantes, tienen que adaptarse. correcto. Yo, que soy emigrante, me tocó de vieja o de adulta. De adulto. De adulta. Todas las personas me decían, ¿qué pasa con emigrar? Y yo decía, es nacer siendo grande. En mi caso, o Perfectamente. sea, no es natural, no es normal, es un proceso que se sufre. ¿Cómo fue para ti comenzar como emigrante en aquel momento tan marcado de la sociedad en el que no eran bien vistos inclusive? Correcto. Bueno, en realidad es muy parecido a lo que pasaron ustedes, ¿no? Porque llegas a una casa que no conoces, con familia que nunca has visto, en mi caso, ¿no? Yo nunca había visto los tíos de mi mamá, ni los primos segundos que tenía aquí. Claro. Yo lo mío era mis primos hermanos en Cuba, mis abuelos, mis tíos. Okay. Entonces llegas aquí con toda esta gente nueva que no es tu ambiente, o sea, Había un vínculo. no había nada. Entonces, ¿y cuándo vienen mis abuelos? Eso siempre fue mi pregunta por muchos años. ¿Cuándo vienen mis abuelos? Porque yo vivía con mis abuelos. ¿Cuándo vienen mis abuelos? ¿Cuándo vienen mis abuelos? Entonces, otra parte que me marcó fue, o sea, pasó muchas cosas esos 54 días que estuvimos en Arkansas, en una base militar. Eso fue horroroso. Nos prendieron candela. Ay, padre. Aparte de eso, estábamos viviendo con catres, ¿no? En una barraca en catres. Las mujeres se bañaban juntas. En una ocasión una mujer trató de tocarme. Mi mamá intervino. Le dio un galletazo a mi mamá. Esas cosas que O sea, me vienen a era la mente. una niña Muy- llevando la vida de un criminal. Y correctamente, porque Toda toda niña inocente, que no tenía absolutamente nos nada. tiraron en Arkansas, en Fort Chaffee, y se sabe muy poco de esa situación que ocurrió en Arkansas. No sé por qué, por X o Z, se sabe muy poco de lo que sufrieron las personas que estuvieron ahí en Arkansas, en esos 54 días. 54 días porque no había internet o muy limitado, no había celulares y todo era verificar quién era esta gente. O sea, esta persona es preso político o esta persona es un criminal. Eso lo que era el hecho de llevarlos allí a esa Era base. para poder depurar todo esto que habían O- recibido. Entonces, al final de que ya ellos supieran que esta persona, ok, es preso político, no era un criminal, ya entonces llaman a la familia donde estuviera, en Miami, en California, whatever, en Los Ángeles, en New York, Boston, whatever. Y te podían comprar un ticket para llevarte a tu estado, ¿no? Donde tú ibas a estar. Si no, muchos cubanos los devolvieron a Cuba. Aquello fue un desastre. Eso es una historia súper larga. Ese Arkansas, Fort Chaffee fue una experiencia muy, 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 muy fea que me marcó de una manera que no te puedo ni explicar. Pero para responder tu pregunta, cuando yo llego aquí, llegué julio 8 al fin. Después de salir mayo 16, al fin llegué a Miami julio 8. Era el verano, tenía 6 años. Ya, o sea, el verano era hora ya de matricularme en un colegio porque tenía que empezar en el otoño, ¿no? Entonces, lo más natural para mi familia era llevarme a un colegio privado católico aquí en Miami, muy popular, y que muy conocido, que la familia de las primas de mi mamá, sus hijos estaban ahí, pero cuando me llevan a ese colegio, que me dan el tour de aquel gran colegio, muy bonito y todo, al final del tour le dicen a mi mamá y mi papá y a la prima de mi mamá, mira, yo lo siento mucho, pero yo no puedo matricular a la niña aquí. Y la prima hermana de mi mamá pregunta, ¿pero por qué no? Si aquí están mis hijos, ¿o qué? Bueno, no se puede porque los otros padres han tenido reuniones. Los otros padres, que mayormente eran cubanos, por cierto. Los otros padres han tenido reuniones que no quieren a sus hijos mezclados con los niños de Mariel.
Entonces no pude ir a ese colegio porque éramos escoria. Éramos lo peor. Término, claro, ese era el Yo término era que una usaba. mini Tony Montana. Dios mío. So, eso me marcó muchísimo, por muchos años. Entonces yo creo que eso se quedó conmigo subconscientemente. Quizás me hice escritora por eso, no sé. Porque siempre escribir para mí fue como un Yo creo que outlet. eso fue lo que me puse ahí el chip de leer. Realmente el arte es el chip de loca. Sí, porque tener que, en su caso tuvo o sea, su personalidad le permitió absorber esa situación y convertirlo en algo pasivo. Más yo era muy introvertida, Claro. también. Entonces para mí yo no hablé por un año entero en el colegio. De hecho, repetí tercer grado porque llegué con 6 años, al fin me pusieron en un colegio público normal, común y corriente, como es normal. Y no hablé por un año entero y parece que esa maestra me cogió lástima y me pasó para tercer grado. Y en tercer grado esa maestra dijo, aquí tú no hablas ni inglés, tú hablas español, tú no hablas. ¿Qué tú hablas? Exacto. Pero tú eres guau, tú hablas. Era el trauma, me imagino yo, obviamente, ¿no? De adaptación. Y de adaptación. definitivamente nos toca muchísimo, porque cuando nosotros nos fuimos de Cuba, fuimos directamente a la República Dominicana y vivimos por 18 años. Y yo recuerdo, yo tenía 10 años cuando me fui de la República Dominicana. Y una de las Cuando te cosas, fuiste a la fui República Dominicana de Cuba. Pero una de las cosas que a mí como niña me afectaba era que me dijeran cubana. Y oiga, ¿por qué? Porque me decían, ella es la cubana. Y yo sentía que me lo decían despectivamente. Y entonces, Como con desprecio. sí, como con desprecio. Entonces, inconscientemente yo dije, no quiero que me digan cubana, yo no soy cubana, yo voy a ser dominicana. Yo como niña, como tratando de protegerme. Entonces, todas esas, porque también yo decía, no tengo amigos, aquí hablan diferente, aunque era español, eso es un idioma diferente. Una jerga. Y es una jerga diferente, eso es otra cosa. Entonces, también tratando de como niña, tratando de ser aceptada. Cada cual no sabe cómo va a llevar ese cambio. Eso fue bien fuerte. Tratar de adaptarme a este sistema, tratar de adaptarme a esta nueva familia, tratar de adaptarme a este idioma y también todo lo que estaba pasando conmigo, aparte de todo lo otro, ¿no? Claro. Mis padres empezaron a trabajar inmediatamente. Hasta el día de hoy mi padre lleva su compañía con 77 años todavía, no se ha retirado. Como buen viejo cubano que se retira cuando se muere, ¿no? Sí, Entonces, pero, o sea, él 2 trabajos mi papá, 2 trabajos mi mamá, yo con una llavecita en mi cuello, yo entraba después del colegio y estaba sola hasta las 6, 7 de la noche, o sea, con 6, 7 años. Entonces, cosas pasan. Entonces, uno piensa, como estábamos hablando anteriormente, de que las personas que se quedan en Cuba a veces tienen el concepto de que, a veces no. Yo diría que la mayoría del tiempo tienen el concepto de que qué suerte que salió de Cuba, y es verdad, claro que es verdad. Claro. ¿no? Pero el proceso. Pero tú eres preso. Pero es tú un precio alto. un precio muy alto para mí, muy alto para mí. Creo que la libertad en términos generales tiene un precio extremadamente alto para un cubano. Tanto el que migra como el que le toca quedarse. Y como habíamos conversado, en mi caso, yo viví en Mariel desde Cuba, pero con una familia escoria, con una familia gusana que sencillamente llegó a montarse al barco. Mi abuela cuidaba un sobrino hidrocefálico que por condiciones clínicas ella entendió que no podíamos. Mi abuela tiene una hija hembra que su papá no le daba permiso. Y entonces decidió que ella en esas condiciones no nos podía montar. Estaba yo, que era una niña pequeña, y dijo, ahí no me monto, y regresamos. Pero cuando regresamos a mi casa, era solamente la estructura. Mi abuela había regalado los platos, los vasos, las sábanas, la ropa. Y inmediatamente, No sabía que habían tratado de irse ellos. inmediatamente regresamos a la casa. Los vecinos, por supuesto, y tú regresaste, te van a pasar aunque sea un tenedor de los que le diste. Claro, no. Ni nos devolvieron las cosas, ni nos volvieron a hablar. Traidores. Mi recuerdo que yo, tener vecinos, valga el lugar donde estamos, y por eso es que este programa es tan maravilloso para mí, Tradicional. tan apasionante, porque el vecino tiene una importancia en la familia cubana. Y los vecinos me lavaban la cabeza como niño, me traían Se chambelona, sacaban los piojos.
no tenía piojos cuando eso todavía, los piojos vinieron después, Glenda. Entonces, de pronto mi abuela me dice, mi abuela me dice, para allá al lado no puedes volver a mirar. Imagínate, la gente que te lavaban el pelo. Y yo recuerdo, después de adulta, que yo dije, ¿en qué momento yo dejé de mirar para el lado? A mí se me borró. Era como si ahí al lado ya una pared, una vaina, una historia que no volví a mirar. Y de hecho esas personas no me volvieron a saludar. Qué increíble. Todas las noches tenía que salir corriendo al fondo de la casa porque nos gritaban, nos tiraban huevos. Después a lavar las paredes de los huevos culecos, aquella bendita peste, al otro día por la mañana. El perro tenía un pastor alemán y el perro se quería comer a cuánta gente había y entonces venía la policía a querernos quitar el perro. O sea, haber perdido mis primos que eran mis amigos, que con los que compartía todo el tiempo. No tenía hermanos cuando esa época, o sea, ellos lo eran. Mis tíos, o sea, me quedé sola. Me quedé sola y bajo la lupa de que no me podía mover. O sea, en ese vecindario yo era la nieta de la gusana. Me sacaban de las líneas de la escuela, me daban malas calificaciones en los reportes. Y esos títulos nobiliarios, que ahora llevo con muchísimo orgullo, hicieron que cuando llegué a la República Dominicana me decían, cubana, oye, rubia, oye, no sé qué. Y los mismos dominicanos me decían, oye, pero no te dejes llamar así. Y yo le decía, no me molestes. A mucha honra. Claro. No me molesta. Claro. Te llevó Porque ya tenía el cuero tan tu abuela dentro de ti. así. Y así me he quedado. Me he quedado un personaje incómodo. O sea, yo creo en lo que yo creo. Exacto. Sí, y a veces la gente me dice, no, pero las ideas políticas. Un momentico. Respeto todas las ideas políticas. Correcto. Me encanta, me fascina que existan personas con puntos de vista Yo creo que diferentes. respetamos más de la mayoría de las personas porque entendemos lo que es no ser respetado. Por eso mismo, me encanta que piensen diferente. Y eso fortalece mi pensamiento. Mientras más diferente ellos piensen, Creo que eso es lo que no entiende la mayoría de las y entonces esa aceptación que yo tengo para ellos, no la tienen conmigo. Lo cual, también lo dejo pasar. Mencionaste un término muy interesante que es la gusana. Y precisamente Ay, vamos a los tragos, vamos a brindar. estamos bebiendo un trago que se llama la gusana, a petición de acá la señorita. Y lo mejor Hecho con es ron, que la tenemos Marielita. El ron, la Marielita. Por el de artista allá, Víctor. por el artista Víctor. Mi hermana les dijo, Víctor, yo quiero beber un trago. Y le dijo, sí, como no, yo te hago algo. No, pero yo creo que sea un trago que le vas a poner la gusana. Y él, ay, Dios mío, Marielita. Y así lo hice. Pero lo mejor del trago, la gusana, es que está hecho con tu ron. Janet, es con Marielita. Y yo quiero que entonces, después de esa historia de esa niña fascinante, yo quiero que ahora nos lleves a esta creación que además vamos a hacer un brindis, tú le estás bebiendo ¿Cómo que no? tu Marielita. Perdón. El alcohólico es una cosa seria. Salud. Está muy bueno, está de verdad muy bueno. Fascinante, que no lo había probado todavía. Entonces cuéntanos, Janet, ¿cómo nace la Marielita? La Marielita nace de un guión que yo escribo de esa misma historia de Mariel. Pero fue algo que yo siempre he escrito, obviamente. He escrito libros, tengo 2 libros publicados, he escrito cortometrajes, uno veces O sea, que toda una Marielita, toda una Marielita. con mucha honra, la verdad. Eso a mí nunca me marcó como con todo lo que pasé. No es nunca me de dio una manera bochorno. despectiva, todo lo contrario. Porque yo lo veía como que ese me dio mi libertad. Claro, Mi padre era preso político por valorar sus convicciones. Correcto. Por no Por darse defender con lo que hasta en la creía. cárcel fue torturado. Como no te puedo explicar cómo. Eso es un nombre que lleva con orgullo, Él que se te ha llevado adaptó a a convertirte en lo que O es. sea, y eso es lo que él me inculcó a mí. Eso es lo que yo le inculco a mis hijos. Absolutamente. Entonces, eso a mí nunca me dio ningún bochorno. Yo no era Tony Montana, yo sabía que mi familia no era delincuente. Entonces, para mí, aunque era Marielita, escoria, ok, esa es tu opinión. Bueno, pero- yo soy cubana y no tengo curvas. O sea, O sea, exacto, yo tampoco. somos lo que somos. Todo el mundo es diferente, somos lo que somos. Entonces, pero yo siempre escribí todo Contando todas la las historia de la historias, Marielita. menos la mía, Ah. menos la mía. Entonces, al final vino la pandemia, Ujú. o actually, un poquito antes de la pandemia, dije, ¿sabes qué? Voy a escribir mi historia de Mariel, porque ya
estoy cansada de Tony Montana, aunque es un clásico, obviamente. Claro, Es un clásico, pero no es representante de toda una comunidad. Hay una parte Hay una- esencial sí, que se correcto. pierde con ese mensaje. Exacto. Y sí, es una película clásica y una película muy bien hecha y todo lo que sea, pero al final del día no nos hizo daño porque nos encapsuló en una perspectiva que no es la realidad de todos los Marielitos. Claro. Entonces, al final del día me senté y en el final del 2019 y después vino la pandemia, escribí el guión desde mis padres conocerse y enamorarse hasta salir de Fort Chaffee, Wow. ¿no? Entonces escribí ese guión, después como que me obsesioné con que me lo producieran, porque claro, yo dije, bueno, tengo 2 libros publicados, un cortometraje que ganó el Festival de Madrid de mejor dirección en cortometraje. Excuse me. Ay, no, esto va a ser facilito. Encontrar 10 guiones, Banco mío. 10 milloncitos ahí. hacerlo. Mira, me Todo gusta. quitado. Esto, por favor, cualquier productor me lo va a coger. Claro que sí, Janet, mañana mismo empezaba a producir. ¿Qué? Mira, todas las puertas, págata. Ajá. Entonces, cuando yo vi que todas las puertas se cerraban y todas las puertas y me decían, no, este guión tiene que tener más sexo, este guión tiene que tener más droga. Y yo, eso se llama Scarface. Eso ya se hizo. Ya. Claro, ¿Por qué? claro. Eso Esto tiene lo que tiene. Esto es otra historia. Claro. Entonces, cuando yo vi que todas las puertas se cerraban hacia ese guión, porque es un guión que sí es una historia política, pero es una historia de amor, al final del día, la historia de mis padres, cómo se enamoraron y cómo salieron al fin de Cuba, ¿no? Como la parte de que ella no es que no quería irse, pero los padres no querían que se fuera. Claro. Mi padre que me voy contigo o me voy sin ti. Entonces, o sea, es una historia de amor, pero sí tiene su parte política porque es una historia muy real. Marcado. Fue un amor marcado por la política. Correcto, y es una historia real, de parte real de la política, de la Embajada del Perú, de lo que fue estar en Key West, de lo que fue estar en Arkansas. Entonces, cuando yo vi que todas esas puertas se cerraron, yo dije, bueno, aquí hay que entrarle por otro lado, porque yo o lo hago o lo hago. Los 10 millones los vas a sacar de la Marielita. O lo hago, yo lo voy a hacer, algo yo voy a hacer. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Nunca nada positivo se ha hecho con este éxodo. Siempre ha estado marcado por esta parte bochornosa. Sí, sí. Este guión a lo mejor un día se produce, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Y después qué? Ok, lo vieron, no lo vieron, pero ¿qué quedó? Un momento en la historia de que, ok, se hizo una película. Se han hecho documentales de Mariel. Nunca se ha hecho una película de Mariel, pero se han hecho documentales de Mariel. No mucho, creo que 1 o 2. Pero dije, ¿y después qué? Y esa frase que tienes en tu Después, página me marcó. Y ya. Cuéntame esa frase. Es verdad, porque es un legado. Absolutamente. Y es lo que, al final del día, lo que queda hoy con este ron para mis hijos y para lo que yo sufrí fue el legado. Claro. El legado de ese éxodo. A veces una idea que no funciona, un deseo que no funciona es porque es la semilla Todo, de algo que todo realmente va a tiene su florecer. razón. Todo tiene su razón. Cuando todas las puertas se empiezan a cerrar, eso no es para ti. Claro. Tienes que tener la madurez emocional de, ok, esto no es para mí. Y aunque te duela, O quizá no es el momento. no es el momento indicado. A lo mejor, Correcto. Este no es para ti, claro. no es el momento. A lo mejor es por, como mismo mencionaste, a lo mejor es por otro lado que tengo que llegar. Si Exacto. tuvieras que describir la Marielita con una palabra, ¿qué tú dirías? Auténtico. Mm, Auténtico porque no tiene aditivo. Lo hacemos en Panamá ok. con un maestro ronero que es una estrella, es un tesoro, se llama Don Pancho, es cubano, tiene 87 años. Wow. Inmigró a Panamá en el 1989, si no me equivoco, y está con nuestra destilería desde 1989. No te puedo decir suficientes cosas de él, es un genio. O sea, más de 60 años creando rones, el de él y para otras marcas también. Es conocido como el maestro el padrino del ron. Este ron en particular, para explicarte un poquitito de ron, hay rones que son solera, Okay. hay rones que son true age, o sea, un año es real. Este ron es envejecido por 18 años mínimo. También tiene 19 y 21.
Y te digo eso porque hay otros rones Ajá. que, porque el ron no es regulado, porque lo hacen en más de 90 países. Entonces es difícil regular el ron. El whisky y bourbon es regulado, pero el ron es muy difícil regularlo. Entonces, para marketing, Ujú. tú puedes poner 25 aniversario, tú puedes poner 23 años, tú puedes poner lo que tú quieras. Ya no, ya ha cambiado un poco las regulaciones, ¿no? Pero anteriormente. Y, ok, no hay problema, podías poner eso en la etiqueta. Pero ahora la regulación del TTB regula un poco más lo que es lo que tú escribes en tu etiqueta. Entonces ahora tienes que presentar documentos para probar de que tu ron sí es envejecido, mínimo la edad que dice. Porque supuestamente lo que se tiene que poner es el año menor del ron. Pero muchas marcas ponen el año, o sea, un sistema solera quiere decir que es una mezcla de rones muy jóvenes con un poquitico de un ron más añejado. Pero como lo presentan en la botella, le A la ponen, inversa. le ponen número 20 o número 25 o número 23 y la persona cree que está comprando el ron por $80, Claro. que está comprando un ron de 25 años, pero en realidad está comprando un ron de 4 años con mínima cosa de 25 o mínima cosa de 23 y eso es lo que es un solera. Ya. Y empezó con el vino. Un solera simplemente se ponen los barriles en una pirámide, se comunican entre ellos. Los barriles con el año añejado mayor está abajo, Ok. el nuevo está arriba, lo empiezan a llenar. Después a veces hay 4 años añejado un poquitico dentro del barril, 6 años un poquitico dentro del barril, 8 años, pero lo estás llenando con ron nuevo. Y mientras que eso circula adentro, Va recogiendo. lo que sacas abajo es un poquitico del más añejado, que lo que hay es esta mínima cosa del año que sea, 25, 20, 23, 21, whatever. Y lo que estás haciendo es que cuando sale ese ron, le estás mezclando aditivo y le estás echando azúcar para que sepa bien Claro. y se lo estás vendiendo al público como si fuera un ron añejadísimo. Claro. Y la gente está pagando $100 y pico por un XO o un 25-year anniversary. Lo que le están engañando. Y lo que es marketing, Entonces, eso es lo que yo lo quería. Cuando yo empecé el proceso de cómo se hace, para hacértelo fácil, me metí en la computadora, hice un trademark a la Marielita. Obviamente no existía porque ¿quién quiere usar ese nombre? Ese Claro. nombre traía bochorno, para mí trae orgullo. Claro. Entonces le hice un trademark al nombre y sin decirle nada a mi esposo ni nada, porque me iba a decir que estaba loca, porque yo tengo ese chip también, para que tú sepas. Dicen que las dicen que las calladitas y las introvertidas también tienen su Sí, mucho tronco entre nuestras mismas cerebros para estar inventando. Entonces, cuando yo le presenté la idea a ella, yo tenía bien definido, bastante definido lo que iba a costar hacerlo, cómo íbamos a hacerlo, dónde íbamos a hacerlo. Entonces, decidimos Panamá por varias razones, principalmente porque ahí estaba Don Pancho en Panamá. Y esa conexión cubana era importante para mí, más que eres conocido como el padrino de ron. Y entonces yo quería hacer algo bien añejado, bien hecho, sin aditivos, sin tener que agregarle azúcar. El ron ya cuando lo metes en un Quería barril, preguntar, ¿cómo es el tema del azúcar? cuando lo metes, el ron, todo el mundo piensa que tiene un montón de azúcar, pero el ron cuando se destila, ese proceso de destilar el ron, no sé decirlo en español, pero you proof it down con agua purificada, right? Ok. Purificada. Todo ese azúcar se sale. So, el ron, cuando lo destilas, no tiene azúcar ninguna. El ron no hay que agregarle azúcar. Ahora, si no lo vas a envejecer suficiente, Como un shot de Marielita. Ay, me daba un shotcito para yo probar. Un shotcito. Sigamos. el ron, cuando digo, Malcriada la niña, ¿eh? no importa, inteligente la niña. Y cuando lo destilan, se le sale todo ese azúcar. Entonces, lo fermentan, lo destilan, ya no tiene azúcar. Si entra un barril suficientemente largo, o sea, por mucho tiempo, no tienes que agregarle nada, porque ya está absorbiendo lo que estuvo en ese barril anteriormente. Wow. En mi caso era bourbon. Ajá. Los barriles que usan en nuestra destilería en Panamá son que tenían anteriormente bourbon. Entonces, adentro de ese barril de madera, aunque tú lo laves... Está curada de esa manera. con el Correcto. bourbon. Entonces, si le metes el líquido por suficiente tiempo, va a cristalizarse y absorberse y entrar en el líquido, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. Esta es la estrella. No, ahora esa, no tienes una biblioteca. Pero mira ella. Sí, no, porque esa, ¿sabes? Hasta el final. Aquí probamos de todo. Ajá.
Entonces, En nuestro caso, se mete en ese barril por 18 años. La destilería está ahí. O sea, nosotros sacamos el producto en el 2022, pero la destilería está en existencia desde el 1986. O sea, ya ese producto estaba creado, la materia El prima líquido, del ron. esa destilería tiene más de 200,000 barriles de ron añejado. Es la tercera más grande del mundo. Entonces ya había ron para escoger años. Yo fui a varios países y decidí Panamá, una por Pancho y otra porque había suficientemente. Gracias. Bueno, para ti. No, it's okay. Gracias. Gracias. eso es suyo, pero aquí la invitada es usted. Gracias. Gracias, Víctor. Que fuera de nosotros sin Víctor, ¿eh? Un chin chin. Salud otra vez. Ay, salud. Perdona que le corté la idea. No, Ay, perdón. Gracias. Entonces, es un perfil que ¿Y no molesta? no para nada, porque es al añejamiento. Oh, wow. Entonces, Te dije que era una cosa. yo soy súper transparente. No molesta. Nadie te va a decir cuánto azúcar tiene el ron, ninguna marca, ¿no? Porque todo el mundo le agrega, la mayoría de las marcas, no todos, la mayoría de las marcas le agregan, porque no son añejados suficientemente. Nosotros no agregamos nada. ¿Por qué? Porque ya ese ron tiene azúcar de estar envejeciéndose por 18 años. Cuando lo sacas de barril se mide, tiene 10 gramos por litro, pero como es 750 ml, tiene 7 gramos la botella entera, que no es nada, pero no se le agrega, Oye, fue tú eres una experta. no se le agrega, hay que aprender. Aprender, mami. Me tocó. La Marianita ¿dónde iba? Y sobre todo para las mujeres que... Para vendérselo a mi esposo había que aprender toda la universidad de ron. Tú tenías que venir con el muñeco hecho. Y a mí te gusta beber, ¿por qué? ¿Te gusta beber? ¿Por qué cogiste un ron? Porque es muy sinónimo con Cuba. Claro. Mi abuelo también tenía 4 negocios en Cuba que le quitó el gobierno. Uno de ellos se llamaba Casa Manolo y ahí importaban whiskies y rones de todo el mundo. Estamos hablando de los años 40, Claro. antes de venir el O sea, que diablo. viable la familia. traerlo todo. Milagro que no eres alcohólica. A mí No, ¿sabes que no me gusta tomar tanto? te gusta tu buena... Mi roncito. Bueno, sí. Y hay otros rones que me gustan también, no solamente Marelita. O sea, hay otros rones que son muy buenos, que no le agregan azúcar. Me imagino que también lo cogió de referencia, que- correcto. Claro que sí, que son productos muy bien hechos. Pero los productos que se ven, que es marketing, Claro. que están ahí, que todo el mundo, que está sonando, que estás oyendo, eso es puro marketing. Yo le digo a las personas que yo conozco, tú toma lo que a ti te gusta, toma el ron que a ti te dé la gana. Claro. Pero aunque sea, haz tu tarea y entiende lo que estás tomando, porque tomar no es bueno. Esa es la realidad. Claro. Tomar no es bueno. Bueno, Aunque depende. sea, bueno, depende. Aunque sea, toma algo que está bien hecho. Claro. Y nada que me no creo. gusta? Sí, creo. Strong enough for a man, but made for a woman. Secret me va a meter en una demanda, porque ese es el slogan del desodorante Secret. Y yo ando diciéndole a todo el mundo, strong enough for a man, but made for a woman. Me van a meter en una clase de demanda. Porque eso se puede decir, pero deja que cortarlo. Pero es verdad. Es verdad. Es cierto. Lo que me gusta es que, por ejemplo, la mujer si va a tomar, yo voy a poner yo misma de ejemplo, me voy a poner de ejemplo. Regularmente yo no tomo ron y hasta ahora, yo tomaba otros rones de otro país, que no voy a decir de dónde. Pero, Que además nos están pagando por eso. Oye, tú mismo con la entrada. no me están Y pagando. el ron bueno, el ron que te gusta a ti. Sí, ¿no? pero lo que yo veo con este primer traguito así de la Marielita es que no necesito hielo. No. Y la mayoría de las mujeres, cuando va a beber un trago así fuerte, dice, no, estás loca, ni sin hielo, jamás, ni muerta. Y no vas a sentirte mal por la mañana porque es el azúcar la que te hace sentir, la azúcar agregada, no el azúcar que naturalmente cristaliza dentro de un barril y se mete dentro del líquido. Ok, es el azúcar refinada. El azúcar refinada que le agregan es el azúcar mala. Más que este tiene 19 y 21 años, De verdad. añejamiento también en la... Yo soy súper transparente, porque muchas marcas no lo son. Y tú vas a Publix o donde sea, donde tú hagas tu compra y tú compras un cereal y tú miras y tú sabes lo que estás consumiendo. Pero en el caso de ron en particular, tú no sabes lo que estás consumiendo. Tú estás nada más que viendo el marketing, el comercial, el social media, you know? Entonces, De verdad que es bueno. a mí me gusta De explicar. verdad es bueno. Yo soy tan apasionada en mis cosas y transmito, le pongo tanta energía que cuando lo probé, le dije, probé un ron, la Marielita. Y ahí empecé porque cuando me gusta algo no me callo.
Eso me pongo ahí, me rayo como un disco. Claro. Y Así también va a pasar con el próximo tabaco también. salud. Próximo invitado. Sí, así es, así yo Y déjame lo que no me decirte gusta es algo, en bromo, el pero si me mejor gustó, tabaco que me he fumado en mi vida. ¿cierto? Cuando lo fumé dije, ¿Cierto? aquí hay algo, me llevó a mi niñez. Correctamente. Fue una Está cosa tan bien hecho. Y el día siguiente a mí siempre me da dolor de cabeza si me fumo un tabaco. Normalmente, nada, cero. espectacular, espectacular. Nuestros Un invitados placer. pues, son 5 estrellas. Bueno, Me probé el ron y puede creer que inmediatamente paré en el primer liquor store, porque andaba haciendo una mudanza, me tocó, a mí a veces me tocan los trabajos fuertes. Salí y le dije al muchacho, ando buscando un ron. Y cuando miré, le dije, es ese. Y él se quedó como diciendo, pero esta tiene que... ¿Cómo es que sabe? y esta Claro. puntería, y le dije, dame acá, que ese es el mío. Y me dijo, pero tú viniste directo a ese ron, tú no quieres otro. Digo, no, este es el que quiero. Lo quiero, pero lo conozco, porque lo conozco. Y me dice, eso de Marielita, ¿por qué es? Eso viene siendo, eso es el nombre de la, y le dije, no, ese es el nombre del Mariel. Pues eso que era mi nombre. Muchas con el felicidades, nombre de Mariela. Mariela. Él me dijo, eso es de una mujer, Marielita. Y le dije, no, eso es del Mariel. Y me dice, Bueno, ¿la Marielita está en los Estados Unidos o solamente en la Florida? No, la Margarita está en la Florida, estamos en California, Ok. en Total Wine, todos los Total Wine de California, y estamos en New Jersey, en todos los Total Wine de New Jersey, y estamos en el único Total Wine de New York que está en Long Island. Bueno, Y por ahora en toda la Florida. en toda la Toda Florida. la Florida. Bueno, nos ven gente en Chile, el dueño de ¿cómo que se llama? De Liquor Store. Chile, Alemania, hay también gente que no sigue Alemania, República Dominicana. A favor de Dios. Si quieres Esa una tuya Marielita, en un futuro Claro. total. para allá. no, y a mí me tiene de embajadora, Oye, de embajadora de la Marielita. Trago la gusana. Con el trago la gusana. Por el artista Víctor. Por el artista Beto. Si quieres beberte una gusana, tienes que pensarle. Dios mío, y Exacto. si quieres saborear una gusana. El vecino y pedirse de canita. Sí, mi amor. Aquí es que está la cubanería en sangre. Exacto. Janet, gracias. 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 Eres espectacular. No eres tímida. Esta señora de ser porque es muy bueno. Eso ahí. La verdad es que tenemos varios choros, mentira. No, muchísimas No, el gracias. tema ha estado maravilloso también. Sí. Conocer a alguien y cuando conversamos y estuvimos evaluando la oportunidad de tenerla, le decía tal y como te comenté, para mí es un momento bien especial porque son esas dos niñas que las separó un momento histórico a través del agua. Y somos al final dos mujeres marcadas por un evento que lejos de hacernos daño, nos ha convertido en mujeres extremadamente maravillosas. Y como tú, y como yo, y como todas las otras que están detrás del Mariel o detrás de la gusanería. Gracias. Y ahora vamos para nuestra segunda parte con otro muchachito Muy interesante. bien interesante. Gracias. De verdad que Gracias. Salud. Muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa. Sí.